Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este primer vivo que vamos a hacer en el canal de Polifacética con la profesora Helvecia Velázquez. Vamos a estar en un ciclo de encuentros trabajando sobre los mitos de educación a distancia, así que damos la bienvenida a todos los que se están uniendo. Elbe, que son 3 participantes, muchísimas gracias a todos ellos que se unieron a este vivo. Y vamos a comenzar presentando a la invitada de hoy, que es la profesora Helvecia Velázquez. Ella está a cargo de la docencia universitaria, el arte y la investigación, que son sus áreas de especialización. Es magíster en distintas áreas también. Y hoy nos va a acompañar para tratar de desmenuzar o desmitificar algunos mitos de la educación a distancia que son bastante conocidos y que en realidad no tienen mucho asidero. Así que, bueno, y en mi caso yo soy Danina Torres de Polifacética, un canal también dedicado a la enseñanza y al aprendizaje. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya a la profe Helvecia, que seguramente tiene un montón de cosas para comentarnos y para hablar con nosotros acerca de la educación a distancia, ¿no? Que es una modalidad que parece que vino para quedarse, Helvecia. Es así, Janina, muchas gracias por este espacio y bueno, para compartir, para conversar, inclusive también para quienes estén y deseen hacernos algunas preguntas, consultas, pueden hacerlas a través de las mensajerías que nos deja el YouTube, el canal. Y bueno, más que nada este espacio es por eso, ¿no? Para poder conversar, para poder analizar un poco algunas etiquetas que por ahí uno prejuzga o las conoce por ahí, o tiene ese miedo, ese temor, o por ahí piensa una cosa y después resulta frente a ese temor, muchas veces no se aventura esto lo que es la educación a distancia, ¿no? Que es un hermoso desafío y que, como decías, la pandemia ha marcado esto, ¿no? Ha marcado un antes y un después en esto que es la educación a distancia. Y puedo decir que vino a quedarse porque podemos hablar hoy de una educación a distancia que marca ciertas características e inclusive podemos decirla que vino a instaurarse en distintas modalidades, ¿no? Así que es así, Janina. Y bueno, este espacio, como decíamos, es conversar un poco y generar en quienes están escuchándonos, poder conversar, analizar y bueno, ver lo que nos trae, ¿no? Esta educación a distancia y el desafío que es, ¿no? En nuestra experiencia, tanto tuya como mía, ¿no es cierto?, en lo que es esta modalidad de educación a distancia, en lo que fue también de formar parte de este proceso como estudiante. Entonces es interesante ver esta doble experiencia que uno tiene, ¿no? Como estudiante, entonces saber esa otra mirada y ahora en este momento ser parte, ¿no? De lo que es la docencia en educación a distancia. Así que bueno, Bueno, continuemos a ver y bueno, desmitifiquemos esos mitos. empecemos. Bueno, acá con la profe Elbe hemos preparado una presentación y la idea es pensar o empezar a reflexionar sobre lo que nadie nos dice acerca de la educación a distancia, porque muchas veces tomamos la decisión de empezar los estudios a distancia, pero luego nos frustramos o decimos esto no era lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque hay ciertos mitos con respecto a la educación a distancia que es lo que tenemos que tratar de ver que, bueno, hay otras realidades detrás de los mitos y para eso está el Bestia acá, para ayudarnos a desentrañar todos esos mitos. Así que vamos a empezar, Elbe, si te parece. Sí, aquí encontramos uno, ¿no? El que dice que la educación a distancia es más fácil, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos pensar en ello? Podemos inclusive invitarlos a que escriban allí en el chat qué les parece a ustedes o las impresiones que tienen al momento, ¿no? Esto que a veces uno dice, aquí en lo que es educación a distancia hay una palabra clave que es la que tenemos que pensar, ¿no? Que aquí la palabra que nos conduce es la de la autonomía, ¿no? El de poder organizarnos tanto en los horarios, en los tiempos, en cómo voy a realizar estos procesos, porque hablamos de una educación a distancia que puede ser tanto formal como no formal, y esto, bueno, es lo que caracteriza a esos momentos o a esa carrera que voy a elegir o a ese taller o a ese curso. Y hoy en día, como decíamos, con la pandemia vino a instaurarse y se ha hecho todo tipo de cosas y a todo
se etiquetó como una educación a distancia, ¿no? Pero para eso van a estar estos encuentros para poder entender a qué llamamos una educación a distancia y qué características tiene según los ámbitos, ya sea formales o no formales, y qué características, porque todo esto va mucho más allá, ¿no? Implica que las características que tiene que tener una currícula universitaria o una currícula de una carrera o de un ciclo, de un taller, responde a una organización pedagógica, sistemática, también responde a destinatarios, también responde a un tipo de docentes o a características que tiene que tener el docente en esta modalidad de educación a distancia. Cómo situarse, cómo trabajar con el alumno, porque acá estamos hablando, ¿no, Janina, de una educación ya mediada, ¿no? Mediada por las tecnologías. Porque hablamos, si pensamos educación a distancia, parece una brecha, una separación entre el docente y el estudiante, ¿no? Y acá lo que venimos a ver un poco más allá es que la educación a distancia viene a estar mediada por las tecnologías. Es decir, que hay educadores o quienes imparten la educación a distancia y hay también quienes aprenden en esta educación a distancia, ¿no? Y acá es bueno mencionar también el doctor García Aretio, que es uno que menciona, es uno de los padres de pedagógicos de lo que es la educación a distancia, y él da muchas características, ¿no? a lo que hace a esta educación a distancia, ¿no? Y ahí, Janina, podemos conversar mucho, que hemos hablado mucho en los espacios, ¿no? De dictado de cátedras, en las intercátedras que solemos dar, cómo es este proceso de educación a distancia y qué ofertas o qué bases trabajamos, ¿no? Con los estudiantes o cómo avanzamos, qué propuestas metodológicas se dan, cómo se desarrolla una clase, porque no es una clase totalmente expositiva o no debe ser netamente expositiva, sino que se tiene que ver esto de conversar, de poder trabajar con el estudiante, que es una de las partes que caracteriza la educación a distancia, o puede ser esto de grabación, es decir, tiene muchísimas maneras en cómo acercar o cómo mediar el aprendizaje, los procesos que implican esta educación a distancia, ¿no? Sí, me parece, Elba, que dijiste algo muy clave ahí, que básicamente esta diferencia entre enseñanza y aprendizaje en educación a distancia, ¿no? Sí. Porque ese mismo mito de que circula de que estudiar a distancia es más fácil, ¿no? Porque no tenemos que ir cotidianamente a las aulas durante 4 horas por día, no tenemos que tomar un colectivo, ¿no? Para ir a las aulas. También existe ese mito de que enseñar a distancia es más fácil, ¿no? Y en realidad, como profesoras y estudiantes de la modalidad, podemos decir que en ninguno de los casos esto es así. Básicamente es importante que nosotros sepamos que la modalidad a distancia es distinta, pero no más fácil que la presencial. Sí. Tiene distintos desafíos, tiene distintos escenarios, tiene distintas competencias que nosotros como estudiantes y como docentes, como bien decía la profe Belve, tenemos que desarrollar, ¿sí? Una de las cuestiones fundamentales que me parece que es importante que veamos como estudiantes es que si bien nosotros no vamos a tomar un colectivo para ir a la universidad, necesitamos sí o sí estar vinculados todos los días, cotidianamente, con lo que sucede en las aulas, estudiando, llevando a cabo las actividades, porque si no es muy probable que pase el tiempo y no podamos hacer todo lo que nosotros debemos hacer. Y como docentes, si bien obviamente podemos trabajar en muchos casos, no en todos los casos desde nuestro hogar, también es importante tener en cuenta lo que decía la profe Elbe de la realización de estrategias de enseñanza propias de la modalidad, que no necesariamente son las mismas que en la educación presencial. Exacto. Y por eso es un mito decir que enseñar a distancia es más fácil. Es de otra manera, pero no necesariamente más fácil, ¿sí? Entonces, si nosotros cuéntenos saber en la audiencia si son estudiantes o docentes, por favor, así podemos ir adaptando también, digamos, lo que nosotros podemos comentar de nuestra experiencia como estudiantes o docentes a sus intereses, ¿sí? Entonces, estudiar a distancia no es más fácil, fíjense ahí en el cuadrito que aparece en las diapositivas, fíjense que hay una mayor adaptación tecnológica, ¿no? Si necesitamos estudiar a distancia, necesariamente vamos a necesitar tener habilidades tecnológicas, y si no las tenemos, tenemos que desarrollarlas, ¿sí? También tenemos la necesidad de gestionar el tiempo, es decir,
es mucho más cómodo quizás en términos de falta de movilidad hacia la universidad, como decíamos, pero el punto es que ese tiempo que nosotros perdemos para ir a la universidad, necesitamos gestionarlo para hacer un aprendizaje autónomo, como decía la profe Lucía. La necesidad también de mantener contacto con los docentes es fundamental, porque si nosotros no tenemos contacto con los docentes es probable que no estemos al día o nos sintamos solos, etcétera, ¿no? Como docentes, bueno, lo principal, Elber, que siempre seguramente a vos te habrá pasado lo mismo cuando tenías la posibilidad de asesorar a los docentes. Cuando somos nuevitos, cuando recién estamos empezando como docentes, tenemos esa tentación de decir, bueno, voy a traspasar todo lo que hoy en la modalidad presencial a distancia y listo. Pero nosotros después llegamos a la modalidad de distancia y decimos, oh, no era tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con respecto a eso cuando asesoraste docentes? ¿Te acordás de algo? Mira, sí, vos sabés que inclusive estoy pensando desde el rol del estudiante, ¿no? He tenido estudiantes y desde las dos miradas, ¿no? Desde estudiantes que, por ejemplo, un caso que tuve fue un estudiante que estudiaba desde Australia. Así que imagínate la distancia geográfica y la franja horaria, ¿no? Cuando yo lo escribía a él estaba en la otra, en la otra franja horaria, entonces era trabajar con él, hacerle ese seguimiento o ese acompañamiento frente a dudas o inquietudes, o él tenía que pensarlas por adelantado, o inclusive cuando se programa el aula, él pensar como es el antemeridiano o el después del meridiano, pensar que las actividades tenían que entregarse a tiempo. Y bueno, ahí está la flexibilidad en ese acompañamiento al estudiante. En este caso, quizás la presencialidad, como mencionas, requiere otras características. En la enseñanza a distancia, ahí tenemos también este proceso autónomo, pero también este proceso de organización, como decía en el comienzo, en cuanto a los horarios. Y entonces, bueno, ver o contemplar ciertas flexibilidades que se pueden dar en situaciones como, por ejemplo, que se cierre o que se haya pensado una franja horaria y era la otra. Es decir, por eso ahí hablabas de que vos mencionabas esto del acercamiento, ese contacto con el estudiante, para conocer qué hay detrás de esa computadora, detrás de esta pantalla y conocer un poco el contexto del estudiante. Por eso creo que la palabra educación a distancia en realidad nos hace acercarnos más al estudiante, porque el conocer más su entorno, su contexto, hace que uno pueda estar en ese contacto mediado por las tecnologías con el estudiante, ¿no? Y en el caso, bueno, de los docentes, me ha tocado también trabajar con un profesor, con un docente en una cátedra en que él estaba desde España, por ejemplo. Entonces él tenía su franja horaria, yo la mía, y entonces era poder acordar los horarios o cuando él tenía que desarrollar o cuando yo tenía que desarrollar la clase, poder acomodar la franja horaria, los tiempos. Y también, bueno, como estudiante, yo desde mi propia experiencia también, que por ejemplo nos han dado consignas en las que teníamos que ser de diferentes países para poder realizar un trabajo de evaluación. Cuando hice una de las maestrías en educación, la consigna era esa, no podía estar yo con un compañero que sea del mismo país. Y la verdad que primero parecía una consigna muy taxativa, muy inflexible, ¿no? Entonces tenía que estar buscando a través del foro, esperar a que conteste el compañero del otro lado del mundo de dónde era, y entonces teníamos que conformar, me acuerdo que eran 4 integrantes, y teníamos que ser los 4 de diferentes lugares del mundo. Entonces la verdad que fue, te digo, habrá tardado, qué sé yo, una semana hasta que nos conformemos. Igual los docentes nos daban ese tiempo, ¿no? Pero estaba buenísimo porque conformamos un grupo en la que yo estaba desde Argentina, otra compañera estaba desde España, la otra desde Uruguay, que era lo más cercano que tenía, y la otra desde México. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque nos pedían a raíz de esa consigna, después era ir haciendo trabajos, ¿no? Y eran trabajos sumamente enriquecedores porque se veía la perspectiva y la experiencia de cada uno y que veíamos desde contextos diferentes. Entonces la producción que salía era muy buena y bueno, que de hecho eso podemos trabajarlo después en otro de los encuentros, cómo es el trabajo en una educación a distancia, cómo es un desarrollo didáctico, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que resulta muy enriquecedor tanto en mi experiencia como docente, como estudiante integrando esto, como docente acompañando y también estas experiencias, ¿no? Con estudiantes que he tenido, ¿no? Y ese acercamiento que uno logra
pese a la palabra, ¿no? Parece una oposición, pero la educación a distancia creo que uno si entiende el concepto ve que acerca un poco más quizás al estudiante. Al menos yo lo pude vivenciar y creo que Jani también lo ha sentido, ¿no? En las experiencias que hemos tenido, muchas veces que hemos tenido a los estudiantes en común, creo que se puede apreciar, ¿no? Esto. Sí. Es fundamental lo que decís, Elbe, con respecto a la educación a distancia como acercamiento, ¿no? Porque muchas veces Sí. el otro mito que habíamos puesto acá en la diapositiva era, bueno, me siento solo, ¿no? Me siento solo, me siento como que en realidad estoy solo yo con mi PDF frente al mundo y en realidad lo que nos está contando la profe Elbe dista mucho de eso, ¿no? Su experiencia como estudiante Sí. que la llevó a hacer grupos con estudiantes de otras partes del mundo y como docentes también, que a veces tenemos colegas que están viviendo en distintas partes del mundo. Y eso nos introduce otra cuestión, el ver que también los autores sobre educación a distancia mencionan siempre, que es el tema de las diferencias culturales, ¿no? ¿Cómo hacer para manejar? Desde el punto de vista de los docentes creo que es mucho más importante este tema de decir, ¿cómo manejo las diferencias culturales, idiomáticas, de lenguaje, de expresiones de distintos estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? O incluso dentro de nuestro propio país, que es tan amplio y que digamos, geográficamente tiene un territorio enorme, y que quizás los estudiantes del norte tienen expresiones que no son las de los estudiantes del sur, y nosotros tenemos que tratar de mediar y con respecto a todo eso, y es un proceso sumamente enriquecedor, ¿no? Entonces, eh, también aprendemos mucho como docentes dentro de las aulas en educación a distancia, y eso también creo que es una de las ventajas con respecto a la modalidad. El hecho de tener estudiantes de distintas partes del mundo, incluso de distintas partes del país, con distintas experiencias, con distintos valores, con distintas perspectivas con respecto a la vida. Entonces, de acuerdo con el sistema de educación a distancia, estudiar en línea es estar solo, sola, Alvesia, ¿qué te parece? Y mira, frente a todas estas experiencias que hemos visto, creo que el estudiar en línea no implica estar solo, sino que uno realiza quizás en algunos momentos solo actividades, pero detrás de esta aula, detrás de todo lo que implica esta internet, la conectividad y esa aula virtual o ese enlace o esa carrera que lo convoca, hay un mundo virtual de personas que están en la misma o en el mismo recorrido que uno, ¿no? Por ejemplo, por decirte, al estar formando parte ya sea de una carrera, de un curso, de una especialización, una maestría, son varios actores los que están detrás, ¿no? Entonces, el estudiar solo quizá tenga ese momento en que uno tiene que elaborar o que está aquí, pero como por ejemplo nosotras, quizás estamos en lugares físicos diferentes, pero la internet nos une y estamos trabajando y hablando, ¿no? De cómo, qué significa o qué implica esta educación a distancia, ¿no? Estudiar en línea no es estar solo, sino que es buscar la manera en cómo uno acompañarse o cómo trabajar actividades que sean totalmente enriquecedoras. Quizás si el docente en su estrategia didáctica pide que coloquen alguna actividad que sea individual, pero el enriquecimiento a través de foros, de la participación en espacios como estos, ahí como se ve en esa lámina de espacios virtuales donde se encuentran, todos esos espacios son enriquecedores. Quizás la construcción o la elaboración sea individual, pero eso resulta de ese producto de la experiencia en conjunto que uno tiene. O si uno tiene un foro que participar, va leyendo lo que fueron poniendo los demás compañeros y en función de eso, más lo que yo lea, armo una producción, ¿no? Que no es un resultado individual, sino que es un resultado que llega, ¿no? De manera conjunta. Así que no piensen por allí, si quienes nos escuchan, que el estudiar en línea es estar solo. No, al contrario, todo un equipo detrás, desde el docente que conduce o quien media en las tecnologías, compañeros de aula, compañeros que están en distintas partes, pueden hacerlo. Sí. Sí, Y ahí justamente vemos otro, ¿no? Sí. sí, Sí, adelante, adelante. los autores hablan del aprendizaje colaborativo, ¿no? ¿Te has Sí. centrado alguna vez en el aprendizaje colaborativo? ¿Qué es eso?
porque toda la literatura de educación a distancia habla de esto, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Colaborativo, exacto. Ahí no, porque muchas veces lo que se conocía o se conoce muchas veces es el trabajo en equipo, ¿no? Pero ¿qué ocurre muchas veces en el trabajo de equipo? Ya sea en lo presencial, en un curso, en una jornada. Hacen trabajo en equipo, pero uno es el que trabaja y los otros miran o hacen otra cosa y eso recae sobre uno. Entonces ahí no hay un trabajo de colaboración, porque hay uno solo que tiene el rol de líder y el resto nada. En cambio, si pensamos en un trabajo colaborativo, todos son parte, todos son líderes y todos hacen su aporte. Entonces, ese aprendizaje es una colaboración de los aportes de todos, una producción conjunta. Entonces, ahí hay distintos líderes y todos conforman esa producción, que es muy diferente el resultado porque todos se sienten parte en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y es por eso hablamos ahí, como mencionás vos, esto de la interacción que es esencial. Aquí en la educación a distancia es muy importante esto, el poder estar, conversar con el otro, con el compañero que está detrás de línea, o ya sea a través del WhatsApp o a través del documento Drive o de donde trabajen para elaborar esa producción y que sea eso, ¿no? Una comunicación constante entre compañeros y bueno, el docente que es quien por allí puede dar sus aportes o poder guiarlos en esa producción conjunta que realicen, ¿no? Por eso hablamos y lo mencionas ahí bien con el texto de Aguade, donde él dice que la interacción es el corazón de la educación a distancia. Sin esa interacción, una educación a distancia, y volvemos a lo que te decía, esa palabra educación a distancia, en realidad detrás de ellos hay un acercamiento, en realidad no hay una distancia, sino un acercamiento. Sí, sobre todo, Elbe, porque a veces pensamos, ¿no? Yo alguna vez he pensado como estudiante, bueno, en realidad la mayoría de los trabajos van a estar en solitario, voy a tener que hacer trabajos individuales. Y bueno, dependerá obviamente del sistema de educación a distancia del que estemos hablando, porque obviamente no todas las instituciones son las mismas y no todos tienen el mismo modelo pedagógico, ¿no? Pero cuando uno tiene cierta experiencia ya en tanto como docentes o como estudiantes en educación a distancia, uno se da cuenta de lo que dice la profe de la importancia del aprendizaje colaborativo. ¿Cuánto más nos podemos enriquecer si compartimos nuestras experiencias y nuestros conocimientos con nuestros compañeros y no solamente hacerlo con trabajos individuales? Porque justamente si solamente nos centramos en trabajos individuales, ahí está esta frustración de decir, bueno, en realidad yo estoy solo con mi PDF, no hay nadie que me permita a mí poder intercambiar, debatir, reflexionar, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso, sobre todo si vamos a empezar a estudiar a distancia, que también es importante esto de estar en contacto, como dice la profe Elbe, con profesores, con estudiantes, debatir, reflexionar y no solamente entrar a hacer las actividades y salir del aula, ¿no? Lo más enriquecedor está justamente en los vínculos que podemos tener a partir de lo virtual. Yo siempre, profe, le comento a mis estudiantes, por ejemplo, el hecho de cuando yo estaba cursando una especialización justamente en docencia de entornos virtuales, tenía un grupo de estudio que lo hemos mantenido a lo largo de todo el trayecto, y que básicamente ha trascendido las aulas virtuales. A muchos estudiantes les pasa eso también. Hay gente que conoce, digamos, en las aulas virtuales que después terminan siendo amigos o se terminan encontrando en algún lugar del país, etcétera. Y con este grupo que yo tenía en la especialización, después terminamos compartiendo trabajos, terminamos trabajando juntos y éramos de distintos lugares del país y eso es la riqueza también que tenemos ahora con respecto a las nuevas tecnologías, es decir, no es necesario que estemos en el mismo lugar geográfico para trabajar juntos o para trabajar juntas. Imagínense qué importante que es entonces generar esos vínculos que trasciendan el aula y empezar a pensar también qué puedo aportar yo con respecto a lo que me dicen los compañeros, las compañeras, las experiencias que tienen, etc., ¿no? Así que muy relevante lo que nos está diciendo la profe Elbe con respecto a cortar las distancias con respecto a lo que se dice, como decir, bueno, voy a estar solo, ¿no? En realidad, la idea es que no estén solos, sino que se sientan en todo momento acompañados, ¿no? Bueno, pasamos al otro mito, Elbe, ¿te parece? Sí.
Que hay, muchas veces se piensa también que la educación a distancia implica que uno se tiene que pasar leyendo y leyendo y leyendo y nada más que eso, ¿no? Se pasa, se dice, se reduce a leer PDF, ¿no? Hay una O sea, característica que tenemos aquí. Imagínate todo el tiempo leyendo. Imagínate todo lo que implica leer, leer y leer y leer y leer. Es como que en algún momento decís, bueno, ¿hay algo más? ¿Esto es todo? No. Justamente esto, ¿no? No se reduce solo a leer. Y hay algo que es característico de la educación a distancia. Una de las características que tiene es que es emergente. O sea, ¿qué implica esto? Que emerge frente a las nuevas posibilidades, que entre ellas está la tecnología, los avances y todos los modelos pedagógicos que se van ayornando en función de lo que implica esta tecnología, ¿no? Esto de la multimodalidad, esto de trabajar, ¿no? En función de las tecnologías, y hoy en día tenemos muchísimas herramientas dentro de las tecnologías que pueden ser utilizadas en la educación a distancia, desde un podcast, desde un audiovisual, desde un video, un microvideo, desde una entrevista. Hay muchos recursos, tanto audiovisuales y con imágenes ilustrativos, que no solo son simples textos tediosos que uno tiene que leer. Es más, por ejemplo, tenés audiotextos, extractos, resúmenes. Hay muchas maneras en cómo uno puede enriquecer este formato de educación a distancia. Y ahí volvemos, ¿no? Que va a ser para otro capítulo, las características que tiene que tener el docente para llevar a cabo este proceso de enseñanza en la educación a distancia, ¿no? Que no es simplemente armar un repositorio de libros o de artículos o de textos para que el estudiante lea, porque ahí no se produce ese proceso de aprendizaje que tanto se necesita en esta educación a distancia y que estamos hablando, ¿no? De este acercamiento con el estudiante, de que él pueda tener esta posibilidad de poder, como decíamos, como no tiene nos olvidamos del colectivo, del ir a la universidad o al lugar o al sitio donde vamos a ir al espacio físico, sino que tenemos que reducir esas posibilidades, pero a su vez brindar y ver que esta educación a distancia logre los objetivos y que se produzca un verdadero aprendizaje. Y ahí hablamos esto de lo colaborativo, de lo innovador. Aquí vamos a ver esas características más adelante que tenemos que lograrlas, que no se hace un día para otro, pero que se van conociendo con un docente que forma parte de lo que es la educación a distancia. Así que ese mito de que todo es leer en PDFs, no, implica mucho más allá. Hablamos de una pedagogía emergente, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, esto es una buena noticia, ¿no? El hecho de que la educación a distancia nos permite explorar otros lenguajes, no solamente el escrito, como quizás era en nuestra época, ¿no? Digamos que sentamos a leer porque quizás no habían tantos otros formatos como podcast, como presentaciones interactivas, como videos. Hoy se aprende de otra manera, se aprende en red, se aprende a través de hipervínculos, y todo eso obviamente impacta fuertemente en la educación a distancia, y por eso es que decimos, no es solamente leer PDFs, quédense tranquilas, y eso es lo que les impide matricularse en una carrera a distancia, porque realmente hay otras formas de aprender y depende mucho también del trayecto que nosotros hagamos. La ventaja de la educación a distancia justamente es eso, que nosotros convivimos en Internet, y al estar conviviendo en Internet tenemos la posibilidad de abrir otra pestaña, otra ventana, buscar información, seguir explorando, investigar, ir a YouTube, como esta transmisión, ¿no? Ojalá que los estudiantes y docentes de educación a distancia encuentren nuestro material para estudiar. Entonces, inclusive a y que te quería señalar que acá está bien acotado esto de que la tecnología debe ser nuestro aliado pedagógico en el proceso de enseñanza de educación a distancia. Así es. Entonces, también como docentes tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Como estudiantes tenemos la posibilidad de investigar, pero como docentes también tenemos que darle la posibilidad a los estudiantes que puedan acceder a otro tipo de materiales que tengan que ver con justamente lo que está sucediendo ahora, con otros tipos de aprendizaje que tienen que ver con lo que sucede en Internet, con lo que sucede en redes, etcétera, ¿no? Así que eso también es importante que tengamos en cuenta como docentes a la hora de diseñar nuestras estrategias de enseñanza, ¿no? Bueno, Elbe, creo que pasamos a la conclusión directamente. Exacto, creo que con esta primera intro estamos
ya en condiciones de escuchar lo que nos dejen como mensajes o quienes lo vean a posteriori a esta grabación. Y entonces, bueno, empezar a trabajar y ver qué más nos podemos desarrollarlo en función de las inquietudes. Y bueno, y si no, trabajamos la siguiente temática la semana próxima. Bueno, la conclusión es que no es más fácil ni más difícil, es distinta. Entonces, al ser distinta, también tenemos que estudiar de otra manera y también tenemos que enseñar de otra manera, y por eso estamos la profe Elbe y yo tratando de pensar cuál es esa otra manera y compartir nuestras experiencias con respecto a la educación a distancia. Bueno, Elbe, ¿nos comentás en qué andás? ¿Cómo? Nos Ahí no comentás en qué escuché. andás, qué estamos viendo en esta Ah, diapositiva, bien. dónde te pueden Sí. encontrar, qué estás realizando. Bien, entonces, bueno, comentarles aquí que vamos a ir trabajando, estamos dispuestos a escuchar todo los intereses que nos dejen y trabajamos en todo lo que es la especialización o los asesoramientos, más que nada en todo lo que es formación didáctica y pedagógica universitaria en nivel superior. Trabajamos también todo lo que es el arte como una manera de poder incluir estos procesos educativos y cómo incluir el arte también dentro de la música y, por supuesto, trabajar todo lo que implique la investigación, que es la que nos da después buenos y mejores resultados. Así que bueno, aquí tenemos las páginas de las redes donde nos pueden contactar, conocer un poco más de lo que realizamos y más que nada, bueno, los invitamos a que puedan seguirnos la semana siguiente en el encuentro que hagamos con descubriendo algunos mitos de lo que es la educación a distancia. Y si tienen algún tema que quieren proponer como estudiantes o docentes, los escuchamos. ¿Sí? Estamos acá para empezar a reflexionar sobre estos temas que son tan distintos. Bueno, Elbe, no sé si viste, pero compartí en el chat de YouTube el cuestionario para aquellos que quieran Ah, recibir la bien. presentación. Nos pueden escribir por ahí y también nos pueden contar qué les pareció este primer encuentro, si hay algún tema que les interesaría trabajar. Y bueno, entonces lo dejamos por acá y nos vemos la semana que viene. Totalmente, es así. Nos vemos entonces y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, profe Elbe, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y por supuesto muchísimas gracias a todos los que van a ver luego la grabación. Por favor, déjenos en comentarios sus percepciones acerca de la educación a distancia, sus percepciones acerca de este video. Suscríbanse al canal también de Elbe, que ya lo vamos a estar poniendo por Instagram, que por ahí también nos van a encontrar en YouTube. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Nos profe Elbe. vemos. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Chau, chau.